Hola y bienvenidos a un nuevo video del canal. Esta vez vamos a hacer un video de Moodle y vamos a utilizar unas opciones para crear unas actividades a pedido de uno de los visitantes del canal que me sugirió que haga una serie. Entonces, bueno, vamos a comenzar con eso. Vamos a ver cómo podemos usar las opciones de H5P, que es un plugin para Moodle, y específicamente voy a utilizar las opciones de arrastrar y soltar con una imagen y un cuestionario. Y adicionalmente también vamos a agregar una opción de columnas para agrupar todas estas tres actividades y vamos a ver cómo nos queda. Bueno, lo primero que voy a hacer es agregar una opción de contenido interactivo H5P. Y como voy a agregar varias opciones, voy a utilizar la opción de columnas. Esta opción de aquí me permite agrupar varias actividades dentro de una sola. Entonces voy a seleccionar y como podemos ver aquí, lo primero que me pide es un título. Yo le voy a poner aquí, resolver las siguientes preguntas, y aquí tengo una opción para añadir un contenido, que el primero que voy a poner es un de arrastrar y soltar. Luego que acabe de colocar este, voy a agregar otro más y otro más. Entonces vamos a trabajar primero con la opción de arrastrar y soltar. Aquí le voy a poner la descripción de la pregunta. Yo ya la tengo por aquí preparada, así que la voy a copiar y pegar. Voy a añadir una imagen, que la tengo por aquí. Y ahora lo que debemos hacer es básicamente dos cosas: seleccionar el área donde voy a arrastrar el texto que quiero que se coloque dentro de mi imagen. Para ello vamos a usar la opción de hotspot y la opción de texto. Con esta opción de aquí vamos a marcar el área donde se va a arrastrar el texto y necesita tener una etiqueta para poder identificarse. Entonces yo le voy a poner la descripción. Voy a poner, lo primero que le voy a poner es, le voy a decir que esté a un 50% con opacidad. Le voy a marcar que solamente me acepte una sola respuesta y que cuando la coloquen se alinee automáticamente. Entonces le digo hecho, le voy y lo arrastro en el lugar donde quiero que se coloque y le doy el espacio. Como tengo que hacerlo 5 veces, lo que voy a hacer es copiar y luego voy a hacer pegar. Ya lo único que tendría que hacer es ajustarlo, ponerle editar y cambiarle el nombre, porque no pueden tener el mismo nombre, ¿no? Le voy a poner demanda, nuevamente voy a copiar, editar, este se llama volumen, así que así lo hacemos más rápido. Y el último, entonces ya tengo las 5 zonas marcadas. Ahora lo que debo hacer es, podría ser una imagen o podría ser un texto. Le voy a poner un texto para que sea más rápido y más liviano. Entonces aquí el texto que quiero que se coloque va a ser disponibilidad. Yo le voy a decir que puedo poner este texto en cualquiera de estos. Solamente se seleccionará la opción correcta para esto. Voy a ponerle, ¿sí? Entonces aquí voy a ajustar el texto y lo voy a poner, por ejemplo, no sé, por acá, de tal manera que esta opción podría ser colocada en cualquiera de las 5 opciones, pero solamente aquí, ¿sí? Yo le voy a marcar y le voy a decir que esta etiqueta solamente debe seleccionar el texto disponibilidad. Entonces con esta opción ajustamos y marcamos cuál es la opción correcta. ¿Ven? Entonces asimismo puedo poner copiar y pegar. Le voy a poner editar. Demanda va a poder ser arrastrada en cualquiera de las zonas. Aquí es el lugar correcto, entonces aquí yo le voy a marcar que debería solamente aceptar como correcto demanda. Luego tengo volumen.
Asimismo, volumen, lo vamos a poner, lo voy a dejar, lo puedo poner acá, por ejemplo, acá arriba. Y este es el lugar correcto para volumen, entonces me voy a ir a editarlo y le voy a decir que ahí va volumen. Voy a pegar el cuarto y este se va a llamar coste. Y coste lo voy a tener que poner por acá, lo voy a tener que achicar por el espacio que tengo, y coste va aquí, entonces aquí le digo que coste. Y por último, progreso, y ese lo voy a dejar aquí en el centro, y progreso es en este lugar, entonces aquí le digo ok. Y ya tengo. Ahora le voy a poner la retroalimentación general. Ok, entonces ya tengo mi retroalimentación y ya tengo, voy a ponerle guardar y probar y ver cómo nos está funcionando. Entonces ahora tengo esto y ahora yo podría arrastrar esto en cualquier parte, como pueden ver, y yo le puedo decir aquí revisar, pero resulta que todo está mal. Entonces aquí le voy a decir reintentar y ahora sí vamos a tratar de poner correctos todos. Entonces voy a poner disponibilidad, demanda, volumen, progreso y asegurémonos que se ajuste. Ok, y como podemos ver ahí sí me dice que está todo correcto. Esto es con el de arrastrar y soltar. Vamos ahora, me voy a ir aquí, voy a poner a editar ajustes y vamos a agregar las otras dos opciones que quiero. Como cogimos el de columnas, como mencioné, este me permite agregar varios elementos juntos, así que voy a añadir otro contenido. Voy a hacer uno de múltiples choice, entonces me voy a poner aquí y voy a pegar mi pregunta aquí. Entonces aquí van las opciones que ya las tengo por aquí preparadas. Como tengo las preguntas en Word, siempre recomiendo antes de copiar y pegar, para que no se pegue texto con código basura, es preferible copiar y pegar primero al bloc de notas y luego sí pasarlo directamente aquí. Entonces, por ejemplo, esta es correcta, lo voy a marcar como correcta, otra que no es correcta y la tercera voy a añadir una opción y ya tengo ahí. Esta también es correcta, entonces tengo dos correctas y una incorrecta. Asimismo, y aquí le voy a poner otra vez. Excelente. Ok, ya tengo la segunda pregunta y ahora voy a añadir una tercera pregunta dentro del grupo de columnas y también va a ser un múltiple choice. Aquí está mal y esto va aquí en la pregunta como respuesta. Lo mismo para evitar el código basura. Voy a pasar al bloc de notas y este es correcto. Como pueden ver, siempre debemos pasarlo aquí para evitar esto. Esta es la correcta y voy a añadir otra opción y esto no es correcto. Aquí ya tenemos, no nos olvidemos, voy a subir acá, no nos olvidemos que cada parámetro, cada opción tiene una configuración del comportamiento. Entonces aquí tú puedes poner o activar si quieres que la opción, hay una opción de reintento dependiendo del tipo de actividad que estás usando, si es una actividad de rebote o una actividad sumativa. Entonces me va a ayudar a decidir qué es lo que yo quiero. En este caso yo voy a hacer que ellos traten de resolver la pregunta hasta que encuentren la solución correcta, porque me interesa que quede claro el tema, pero no quiero que vean la solución. Las respuestas van a estar aleatorias en el caso de que hay preguntas de opciones múltiples. Ok, y lo vamos a dejar el resto ahí.
mostrar el resultado de la puntuación. Abajo también para la otra pregunta de opciones múltiples. También tengo acá abajo los consejos de retroalimentación, si quisiera poner. Aquí tenemos las configuraciones de comportamiento. Ok, ya tenemos todos los parámetros. Le voy a decir guardar. Y ya tenemos una actividad con 3 preguntas. Entonces vamos a entrar. La primera es la de opción. Entonces vamos a arrastrar. Y como podemos ver, ya tengo las 2 preguntas más hechas. Aquí le voy a decir revisar. Aquí tengo otra pregunta. Yo podría marcar una, decirle comprobar y ver si la de acá está bien. Aquí no está del todo correcto, ¿sí? Porque son más opciones, y aquí también me dice que está mal y podría reintentar. Ok, y con esto ya hemos armado una actividad usando el widget de H5P para Moodle. Bueno, espero que les haya gustado. Yo justo estuve preparando esto para mi aula virtual. Estoy montando una nueva asignatura y estoy preparando. Voy a tratar de ir grabando las actividades que vaya haciendo para irlas compartiendo con ustedes. Bueno, gracias por visitar y cualquier pregunta me la dejan saber. Chao, chao.